Muy bien, como les decía, jóvenes, el tema que tenemos preparado, pues es el tema de notación sumatoria. Entonces vamos a dar inicio con este tema en el cual vamos a ir aprendiendo algunos conceptos básicos, como por ejemplo la parte del sistema de numeración, ¿sí? Eh, Ustedes saben de que dentro de todo la forma en que nosotros sumamos, nosotros tenemos como base el número 10, porque nosotros tomamos los números, por ejemplo, tomamos valores del 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el 9. Esa va a ser nuestra base. En el sistema que nosotros manejamos y en el medio en el que nosotros nos movemos, pues nuestro sistema es un sistema decimal. La razón de por qué le decimos decimal es porque su sistema se basa en el número 10, ¿sí? Entonces, ese sistema no es el único, ¿sí? Hay varios sistemas numéricos y esos sistemas numéricos pues están conformados por conjuntos de símbolos, de reglas, ¿verdad? Como nos dice acá. Un sistema de numeración va a ser un conjunto de símbolos y reglas. Y ustedes, por ejemplo, revisan el sistema numérico decimal, pues tiene sus símbolos y tiene eh, sus reglas, ¿verdad? Para poder realizarlo. Porque si nosotros, por ejemplo, revisamos el sistema binario se basa en dos números únicamente, el cero y el uno. No existe el 2, no existe el 3, no existe el 4, no existe el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos números no existen en el sistema binario. En el sistema binario solamente existe el cero y el uno, ¿sí? Y las múltiples combinaciones que se puedan dar con el cero y el uno da como tal la simbología y las reglas que se van a utilizar ahí. O como por ejemplo el tiempo. El tiempo, a ver, ¿cuántos segundos tiene un minuto, jóvenes? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60, profe. 60. 60 segundos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Eso quiere decir de que el sistema en el cual se está midiendo el tiempo es un sistema que tiene como base el sistema sexagesimal, es decir, el número 60, ¿ya? El 60, el tiempo está tomado 60 segundos, 60 minutos, ¿sí? Allí empezamos a ver unos. O por ejemplo, cuando empezamos a medir los grados, minutos y segundos, por ejemplo, en coordenadas. En ese caso nosotros miramos, por ejemplo, grados, minutos y segundos. Por ejemplo, 6 grados, 60 segundos, 20. Vean acá, una coordenada. Son coordenadas geográficas que utilizan como base el sistema sexagesimal, ¿sí? El número 60. Entonces, en nuestro caso es importante que nosotros tomemos en cuenta que tenemos diferentes sistemas. Entonces, tratemos de no ir confundiendo los sistemas, sino de ir viendo en qué sistema estamos trabajando. Y para nuestro caso, trabajamos normalmente en el sistema decimal. ¿Qué más nos dice? Nos dice que se utilizan para la representación de datos numéricos, cantidades, y pues en este caso un sistema numérico se va a caracterizar por la base en el cual este está fundamentado, ¿sí? Entonces ya dijimos, el sistema binario se basa prácticamente en dos números, el cero y el uno. El sistema decimal del número cero hasta el número 9. Todos esos números conforman el sistema decimal. Y el sexagesimal que tiene como base el 60. Entonces, ahí vamos viendo entonces de que cada sistema pues tiene sus reglas y tiene su propia simbología. Además de eso, los distintos símbolos los vamos a utilizar como coeficientes. En cada uno pues nos va a ir dependiendo de la posición pues que estos van a ocupar. Luego tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que los sistemas más actuales o los actuales sistemas, ¿verdad? Son netamente en algunos casos datos posicionales, ¿sí? En el cual pues los valores muchas veces son valores relativos, solamente representa como un símbolo, ¿sí? No netamente como un valor como tal, sino son netamente valores posicionales y eso lo vamos a ver más adelante en medidas de posición.
cuando empecemos a ver cuantiles, deciles, percentiles. Entonces, en ese caso vamos a ir viendo de que hay valores que solamente tienen un valor posicional y algunos sistemas actuales pues utilizan muchas veces los valores como un valor relativo. Acá nos dice, miren también, que la cifra también va a depender de su valor absoluto y de la posición que éste ocupe y dicha cifra con respecto a la coma o el decimal. Entonces recordemos que muchas veces nuestros valores van a depender de esos símbolos, ¿verdad? Como la coma y el punto. Y pasa muchas veces que a veces cuando buscamos datos, por ejemplo, si aquí en Guatemala, ¿qué tomamos nosotros como referencia para crear un número decimal? El punto, ¿sí? Nuestro punto de referencia va a ser el punto. Yo puedo decir que, por ejemplo, mi nota fue de 60.2, por ejemplo. ¿Cuál es el símbolo que estoy utilizando como base? El punto. Pero en algunos otros países utilizan, por ejemplo, 60,2. La coma lo utilizan como un símbolo decimal, ¿sí? Y nosotros acá en Guatemala o en nuestra región no utilizamos a la coma como un punto decimal, como una división decimal, sino que la coma la tomamos como ya en medidas, en este caso de medidas ya de millares, ¿verdad? Y millones. Entonces, la coma hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando vemos documentos. Y pasa muchas veces en Excel también, ¿verdad? Que a veces Excel viene configurado con el uso de comas y nosotros va a meterle punto y nos tira error. Y muchas veces nos va a tirar error porque la configuración, cuando nosotros, por ejemplo, descargamos un programa y no queremos pagar la licencia, por ejemplo, o no podemos pagar la licencia de Microsoft, ¿verdad? De la parte de Word, Excel, PowerPoint y todas esas aplicaciones que tiene. Cuando no la queremos pagar, muchas veces descargamos de páginas y a veces esos programas vienen configurados o vienen con adaptaciones en otro país y entonces nos toma como base la coma, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿sí? Muchas veces, a veces esos errores se marcan por el tipo de simbología, ¿sí? Entonces, los sistemas numéricos decimales, vean acá, el hombre desde hace mucho tiempo pues ha utilizado esos sistemas, ¿verdad? Para contar y pues en este caso como tal, eh, el sistema que ha utilizado como base fue el 10. Pero y la pregunta es, ¿y de dónde parte ese número 10? Pues si ustedes ven sus dedos y ven sus manos, pues solo tenemos 10 dedos. Por ahí, ¿verdad? Tal vez alguien, Dios así lo quiso, ¿verdad? O la naturaleza, la genética, y tal vez tenga 9 dedos o tenga 11 dedos. Pero eso es, por ejemplo, fuera de lo normal, ¿verdad? Ya no es típico. Pero lo típico es que todos tengamos 10 dedos. Entonces el sistema decimal parte de eso. Como base, los dedos de la mano, los 10 dedos de la mano, ¿sí? Tenemos 10 dedos y con eso empezamos a contar nosotros. Empezamos a contar uno, 2, 3, 4. Entonces el sistema decimal, vean acá, utilizan conjuntos de símbolos cuyo significado de qué van a depender. Van a depender de la posición relativa al punto decimal. Ahí es donde encontramos esos temas que vimos en primaria o en básicos, ¿verdad? Cuando nos hablan de los números que son valores absolutos o valores relativos, ¿verdad? Pero son cuestiones que hemos visto en primaria. Entonces, me detengo acá a explicar un poquito esto porque aquí lo vamos a ir utilizando, ¿verdad? Entonces, vean, en el caso de la ausencia, se supone que en este caso va colocado implícitamente a la derecha. El hombre ha utilizado el sistema numérico decimal basado en 10 símbolos, que son los que ya conocemos, ¿verdad? El 0, el 1, 2, hasta el 9, ¿verdad? Y la combinación de todos ellos pues nos permite representar cantidades que pues son grandísimas, ¿verdad? Que van por arriba del 10, pero que siempre vamos a tomar como base el 10, ¿verdad? Y luego está el sistema binario. Ese sistema binario pues utiliza como base 2, ¿sí? Dos dígitos. No es que utilice el 2, sino que solamente utiliza dos valores, que es el 0 y el 1. Y normalmente estos es utilizado en el campo de la computación, ¿verdad?
Entonces muchas veces nosotros miramos, por ejemplo, películas o programas, series que hablan acerca de la informática y la programación. Y muchas veces eso, la base que tienen ellos para hacer sus medidas y todo, es que lo representan en un sistema binario. Utilizan una serie de múltiplos de bits y en este caso poseen diferentes nombres, ¿verdad? Como en este caso a nosotros no nos compete porque no nos metemos al campo de la informática, entonces no vamos a verlo de lleno, pero queda ahí eh, que queda como curiosidad, ¿verdad? Para que ustedes, si ustedes quieren investigar y quieren aprender un poquito más del tema, pues se van metiendo a esto, ¿verdad? Entonces es aplicado mucho a la parte de la informática. Vemos aquí algunos ejemplos o combinaciones y si quieren ampliar información, ahí les dejo el link solo para que ustedes le den clic y ya pueden entrar a la página para que puedan ir aprendiendo un poco acerca de ese sistema binario. Es un poco más complejo, entonces ese no lo vamos a trabajar con ustedes. Y luego recordemos que dentro de nuestro sistema de numeración decimal, esto probablemente ya lo han visto, pero por ahí se nos olvida, ¿verdad? ¿Qué es un mega, qué es un giga, qué es un tera? Entonces, simplemente recordemos que son sistemas de numeraciones decimales donde nosotros representamos números grandes, recordemos por este lado. Por este lado, vean, tenemos números grandes y por este lado tenemos todos los números pequeños, ¿sí? Recordemos esto, que si yo tengo, por ejemplo, un número 0. Por ejemplo, 0.002, aquí tengo el punto, miren, y tengo, por ejemplo, x10 a la menos 1 o x10 a la menos 2 a la menos 10 a la menos 20, etcétera. Ese valor que yo tengo a la menos 10, recordemos que si es menos, siempre va a ser un número pequeño. Siempre va a ser un número pequeño. Por otra parte, si está positivo, siempre va a ser un número grande. Por eso les decía, es probable y es posible que algunos ya hayan visto estos temas en primaria y que los tengan bien frescos, ¿verdad? Y no se les haya olvidado. Pero lo tomo porque siempre he visto que este tema muchas veces a algunos se les complica porque probablemente no lo han visto, pero por eso es que lo estamos tomando en cuenta acá. Entonces, veamos qué es lo que tenemos acá. Tenemos decenas, centenas, unidades de miles, decenas de miles, centenas de miles, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad de mil de millón. Y así nos vamos hasta la centena de billón, ¿sí? Y vemos acá la representación entera, giga, mega, kilo, hecta y deca. Y siempre nuestra unidad como base, el 1, ¿sí? Vean, 10 elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Y a partir de eso encontramos todos los valores que estén elevados a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 positivos, van a ser el número de ceros que se le está agregando. Si ustedes ven 10 a la 1 tiene un 0, 10 a la 2 tiene 2 ceros, 10 a la 3 tiene 3 ceros, 10 a la 4 tiene 4 ceros. Y si ustedes ven aquí abajo, vean, nuevamente es el mismo concepto. ¿Cuántos ceros tengo acá? Tengo 1 menos un 0. Vean, ¿cuántos ceros tengo acá? Tengo 2. Me gustaría que alguien viera bien la imagen y que sea observador y me explique qué mira de raro en estos números y en estos números de acá, según lo que acabo de explicar yo. ¿Qué ven de extraño ustedes ahí dentro del... El punto y la coma, profe. Exacto, muy bien, Héctor. Ahí me recuerda al final ahí para darle un punto ahí por su participación. Exacto, el punto y la coma, que es lo que acabamos de hablar. Vean cómo utilizan acá. Acá están utilizando el 0,1, porque en algunas regiones, y se da muchas veces en las regiones, por ejemplo, de Sudamérica, que utilizan, por ejemplo, la coma como un punto decimal, pero nosotros acá en nuestra región no utilizamos el punto, no utilizamos el punto en los números grandes, sino lo utilizamos en los números decimales. Y aquí está al revés, miren. Acá tenemos coma, coma, coma.
Y es exactamente la observación que hizo el compañero. Entonces recuerden esto. Esta es la clave, vean. El número que tenga es la cantidad de ceros que ustedes le tienen que agregar. Si es un número pequeño, tiene que ser forzosamente elevado a una potencia negativa. Si es un número positivo, forzosamente debe ser un número grande. ¿Estamos? Y les pongo ejemplo de esto porque cuando vamos a empezar a trabajar con datos y empecemos el concepto de notación sumatoria, ustedes se van a dar cuenta que ahí vamos a trabajar con diferentes estudios. Por ejemplo, estudios que se hicieron en laboratorio, estudios que, por ejemplo, se hicieron en campo, en experimentos, en cualquier campo o cualquier disciplina y vamos a tener números y muchas veces esos números van a ser muy pequeños o números muy grandes, pero ustedes ya tienen que ser capaces de poder identificar cuáles son esos números, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas importantes es acerca de las aproximaciones. Por eso les decía del inicio que este tema ya lo han visto, solamente es una retroalimentación para que lo tomen en cuenta. Recordemos que las reglas de aproximación nos dicen una de las primeras. Si el tercer decimal no es igual a 5, entonces se usan las reglas de aproximación. Veamos entonces acá. Vean este primer número que está acá. Tenemos 3.2439. Este número que está acá, si vemos el tercer decimal, no es igual a 5. Es menor que 5. Por lo tanto, vean acá qué dice la regla de aproximación. Si es menor que 5, vean, se queda el valor, ¿sí? Ya no aproximamos este valor, sino se queda como 3.24. Pero por otra parte, si el tercer decimal es mayor a 5, en este caso sí aproximamos el número que está acá. Entonces, si se dan cuenta, son cuestiones que ya hemos visto en primaria o en básicos probablemente. Entonces, solo traigo yo acá esto a que lo recordemos porque lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces 3.24 y 3.17. Vean la aproximación. Y cuando en este caso tenemos, por ejemplo, si el valor es igual a 5, vean qué está pasando acá. Vean, 3.45, ¿sí? Y vean acá, 2.345, ¿sí? En este caso sí tenemos ese valor de 5. Entonces, si el tercer decimal es igual a 5, se usan las reglas de par impar. ¿Cuál es esa regla de par impar? Veamos. Tengo 5. Vean acá. El de aquí arriba, les pregunto yo, ¿es par o es impar? El 7, ¿es par o es impar? Es impar, Es profe. impar, Es profe. impar. Como es impar, se aproxima, vean, al inmediato superior. Por eso queda 5.28. Y esa es la regla del par e impar. Cuando yo tengo un 5 en el tercer decimal. Entonces sí aproximo yo al inmediato superior. Pero vean, cuando el tercer decimal es 5, cuando ese tercer decimal es 5 y el número que le antecede es par, se queda igual. No hacemos nada. Se queda igual, así como está. ¿Estamos? Esa sería la regla en este caso, del 5 cuando se usan reglas de par impar. ¿Estamos? Son cuestiones que ya hemos visto, ¿sí? Entonces veamos estos, las decenas más próximas. Entonces en este caso, por ejemplo, estos números están entre 50 y 40. Vean acá, tenemos números entre 40 y 50 y nos dice, estos números están entre 50 y 40 y su cifra de unidades es menor que 5. Dice. Por eso la decena más próxima es el 50. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y así nos vamos. Dice. Estos números están entre 40 y 50 y su cifra de unidades es igual o mayor que 5, que son en este caso los que están acá. Por eso la decena más próxima también, pues en este caso es el 50. Entonces, recordemos que dentro de todo esto es importante porque también lo vemos aplicado a la parte de la notación científica. Entonces, en la notación científica también es denominada como notación en forma de, en este caso, como exponencial.
Es una forma en este caso de escribir números que van a acomodar nuestros valores cuando son demasiado grandes o cuando son demasiado pequeños, ¿sí? Entonces, cuando son demasiado grandes, muchas veces, profes, que no caben en la hoja, son muy grandes los números. Utilice notación científica, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, es importante que tomen en cuenta la notación científica porque cuando empiecen a trabajar con tablas, y si son datos muy grandes, incluso por ejemplo si lo van a ver en Excel tiene la opción también de poder colocar los números en notación científica. Lo vamos a ver en un rato para que ustedes vean cómo lo podemos colocar y que prácticamente les reduce el espacio, ¿verdad? Para que no sean tablas muy grandes. Bueno. Entonces veamos qué es lo que pasa acá. Acá tenemos un número y vean qué es lo que yo tengo acá. Tengo el punto decimal y tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Pero hay algo importante acá. Y es que no solamente es contar los ceros, porque aquí estamos haciendo notación científica. En este caso, tomamos en cuenta el número de ceros, pero también tomamos en cuenta la posición del punto hacia donde se está corriendo. Si ustedes ven, se está corriendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es que la notación científica queda como 5.23 y siempre le agregamos el x10 porque nuestro sistema de base es un sistema decimal, por eso es que ponemos base 10 elevado, como son 6 cifras o 6 dígitos los que me corrí, coloco el 6 y luego le coloco el signo negativo. A ver, ¿por qué le coloco signo negativo, jóvenes? ¿Por qué es signo negativo? Que va de derecha a izquierda. Pero hay algo más sencillo que eso, porque derecha izquierda muchas veces usted ve la pantalla, lo ve al revés y yo lo veo al revés acá. Pero hay algo más sencillo. ¿Por qué le pongo negativo? Porque está debajo de la Porque los unidad. ceros primero se van y después se van los números. No, simplifiquémoslo más aún. Simplifiquémoslo más. ¿Por qué le pongo negativo? Lo dije yo hace un ratito. ¿Por qué le ponemos signo negativo? Jóvenes, piénsenlo ahí. ¿Por qué le coloco yo un signo negativo? Profe, Porque Adelante. son seis ceros antes del punto. Adelante, compañera. Perdone, compañero, y luego sigue usted. Adelante, por el compañero. punto decimal. Por el punto decimal, sí, pero si yo, por ejemplo, tuviera esto al revés, yo, por ejemplo, tuviera 5, 2, 3, 0, 0, 0.0, también es un número, ¿ven? Y tiene su decimal, tiene punto también. ¿Cuál Profe, es la Profe, razón? es un número muy pequeño. Exacto, ahí está la respuesta. Porque es un número muy pequeño, así de sencillo. No se compliquen la vida que de izquierda a derecha, que el número de ceros. No, simplemente le pongo un signo negativo porque el número es muy pequeño. ¿Sí? Es un número pequeño. ¿Sí? Esa es la razón. Solamente porque es un número muy, muy pequeño. Por eso es que le coloco un signo negativo. Por otra parte, si hacemos notación científica en este caso con este número y lo corremos para acá, como dijo el compañero, ¿verdad? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si corremos este punto para acá, ¿qué signo le coloco? Signo positivo. Entonces, valores con exponentes positivos son números muy grandes, ¿sí? Porque ustedes van a ver datos solo así y ustedes van a tener que pasarlos por ejemplo, a una anotación normal, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre, cualquier número real entre 1 y 10, pero sin incluir en este caso el 10, ¿verdad? Entonces va a ir acá. Vamos a colocar, por ejemplo, el 0.002. Si yo les digo, jóvenes, de un punto ustedes sacaron 0.002, ¿se pondrían contentos o se pondrían tristes ustedes? Si esta fuera Triste, ¿no? Es una cantidad muy baja. muy pequeña, ¿verdad? Triste, la verdad. Y más no se podía, ¿verdad? Muy pequeño, está demasiado pequeño. Va, por otra parte, si nosotros hacemos esta notación y le agregamos, por ejemplo, ya aquí
otro al número entero que va arriba aquí en este exponente y le ponemos positivo, pues ya cambia, ¿verdad? Porque pudo haber sido así, miren. 2.x10 a la 2. Entonces, si yo corro esto, ya me da un número, vean, un 2 entero. Entonces me da un positivo. Entonces, jóvenes, acá les dejo esto para que lo retomen. Como les digo, esto ya lo vieron ustedes. No quiero aburrirlos con este tema, pero es importante que lo retomemos. Estoy seguro de que la gran mayoría ya ha visto estos temas, pero es importante que lo recuerden. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos para aquellos que todavía andan un poquito así perdidos, para que se vayan metiendo la jugada. Vean acá, tengo 5000. ¿Cómo quedaría? 5. Y recuerden que el punto significa por, puede ser un asterisco, o puede ser simplemente nada, ¿verdad? Un paréntesis o un punto, porque es por eso es que dice 5 por 10 a la 3. Recuerden que así lo leen, 5 por 10 a la 3. Aquí ven poder haber sido una X, 5 por 10 a la 3. ¿Qué significa? Que estoy multiplicando este 5 por 3 veces, en este caso su valor, ¿sí? Bueno, entonces veamos acá, tengo 80,000. ¿Cuántos ceros tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. 4 ceros. Y ahí están. Vean los ejemplos. Todos son positivo, positivo, positivo. Vean, positivo. Porque aquí no tiene nada, porque recordemos que todo número elevado a 0 siempre va a ser igual a 1. Es decir, un 0 es el que va a llevar acá. Por eso es que queda como 30. Vean, 7000 positivo. Y acá empiezan los negativos. Miren. Negativos, ¿qué significa? Que son valores muy pequeños. 5 por 10 a la menos 4. Entonces yo de por sí ya sé entonces de que ese menos 4 me está diciendo que este valor es un valor muy pequeño. Vean, valores muy pequeños. Y lo mismo pasa acá, miren, valores grandes, positivo. Vean, valor pequeño, exponente negativo. Y así nos vamos viendo cada uno para abajo. Entonces, vean acá nos dice, recuerda la parte entera ha de tener un valor entre 1 y 9, ambos inclusives. Entonces, tomando los 4 ejemplos de la zona derecha, no sería correcto expresar los números en notación científica, por ejemplo, como 46,005, 79, 5. Y aquí nos pone en este caso algunos ejemplos de algunas excepciones, ¿verdad? Entonces es importante, jóvenes, esta parte, la notación científica. Acá hay otros ejemplos y aquí me voy a tener un poquito porque muchas veces esto, algunos, ¿y eso qué significa, verdad? Entonces lo voy a explicar. Miren, pues, la notación científica puede venir de diferentes maneras. Puede venir, por ejemplo, como 5 por 10 a la menos, 5 por 10 a la 24. Esto que está acá, recordemos que es lo mismo que yo coloque un punto, que deje en nada, ¿verdad? Que no coloque nada, que le coloque una X, etcétera, ¿verdad? Porque esto es un signo por el que debería ir acá. Entonces 5 por 10 y este gorrito que está acá es la potencia, ¿sí? Es la potencia a la que se está elevando, es la potencia. Eso quiere decir, jóvenes, que también la potencia puede representarte de diferentes maneras. Vean 5 por 10 y no tiene el gorrito, simplemente es un número pequeño que está arriba. También significa potencia, porque es la potencia de este valor que está acá. Y vean acá tengo 5x10, significa lo mismo. 5 por 10 tengo el gorrito por, en este caso, elevado a la 24. O puede también, en este caso, en algunos casos, tenerlo como 5 por 10 a la más 24, que al final significa lo mismo, ¿verdad? Significa la potencia 24. Y van a ver unos casos que ustedes lo van a encontrar y esto es lo más seguro que ustedes lo encuentren en este caso, en Excel. En Excel lo van a encontrar como 5, por ejemplo, 5 por 1. Vean, 5.1 y va a tener una E, que es el exponente exponencial al 24, ¿sí? Está elevado a la potencia 24 y significa lo mismo, ¿sí? Significa lo mismo. ¿Estamos? Entonces simplemente son símbolos o son formas de poder representar
esa notación científica, solamente que en algunos casos prefieren utilizarlo de esta manera, en otra manera. Incluso, por ejemplo, ustedes van a ver en algunos ejercicios las potencias cuando son dos variables unidas. La forma de representarlo utilizan a veces un signo menos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No me voy a adelantar a eso. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, si vamos bien, si está clara lo que he tratado de explicar ahorita hasta en la mañana. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Profe, disculpe, el signo más, ¿cómo es el símbolo? ¿Este que está acá o este? Ajá, Pues en este caso solamente denota, recordemos que habíamos dicho acá, que si era positivo, ¿qué decíamos? Si es positivo, en este caso, pues es un número grande. Entonces, en este caso, el signo más solamente va a estar, la ausencia del signo nos denota que es positivo. Recuerden eso, la ausencia de un signo antes del número siempre va a ser positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 22, yo asumo que este valor es positivo. ¿Sí? Si le coloco el signo, solamente estoy denotando que es positivo. Pero aunque no tenga el signo, yo debo de asumir que es un valor positivo. Solamente que el valor esté así, 22, y tengo un signo negativo, entonces yo ya sé que este es un valor negativo. ¿Sí? Entonces la ausencia, en este caso en la potencia, de un signo más, me va a denotar que siempre va a ser un positivo. Porque mira acá, no tiene signo, pero yo ya sé que es positivo. ¿Estamos? No sé si resolví su duda, Héctor. sí, estamos, profe, ahora entendí. Va, de acuerdo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, veamos este número. Este es un número grande, 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 grande. Vean lo que les decía. ¿Dónde está el punto decimal? Hasta acá, miren. Punto decimal. ¿Cuántos ceros tengo hasta acá, jóvenes? A ver, alguien ahí. ¿Cuántos ceros tenemos acá? Fácil. Contemos solo las comas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 por 8, 24 ceros hay ahí. Eso quiere decir que este valor es 5 por 10 a la ¿qué? A la 24. Porque es un número muy grande. 5 por 10 a la 24. ¿Estamos? ¿Preguntas acá, jóvenes? ¿Sí quedó claro cómo lo hice? No, profesor, que lo puedo explicar de nuevo. Va, de acuerdo. Miren, es sencillo. El punto decimal parte acá. Yo estoy acá. Punto decimal. ¿Por qué conté solo las comas? Porque recuerden que va una coma cada 3 ceros. Vean acá, tengo 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros. Cada 3 ceros va a ir una coma. ¿Sí? Nosotros normalmente contamos, lo más que nos vemos en nuestro medio es hasta 1.000.000. Por eso es que 1.000.000 llega hasta 6 ceros. Porque aquí miren, tengo decimales, acá tengo 1.000 y acá tengo ya 1.000.000. Hasta acá llegamos, sin mucho. Y ya todos estos números de acá es una exageración, ¿verdad? Ya son cantidades extremadamente grandes, ¿verdad? Pero lo pongo de ejemplo para que ustedes puedan hacer la anotación. ¿Cómo lo hice? Parto del punto decimal y cuento las comas. Acá tengo una coma, 2 comas, 3 comas, 4 comas, 5 comas, 6, 7 y 8 comas. Entonces tengo 8 comas multiplicado por cada coma tiene 3 ceros. 3 por 8, 24. Esa es la potencia porque tengo de aquí hasta aquí donde está el 5. Tengo 24 ceros. Entonces coloco 5.x por 10. Como es un número muy grande, es positivo. ¿Y cuántos ceros son? 24. Y ahí está
el número ya simplificado. No sé si ahora sí quedó más claro. Sí, profe, sí, ya le entendí. De acuerdo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, profe, vamos bien. De acuerdo. Continuamos entonces. ¿Qué pasa? Vean en este caso cuando son números pequeños. Lo mismo, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, 8 por 10 a la menos 16. ¿Cómo sé que es un número pequeño? Por el signo negativo. Solo por eso yo ya sé que es un número bien pequeño. Vean, independientemente de la simbología. Vean, aquí tengo gorrito. 8 por 10 y el gorrito elevado. Eso significa elevado a la menos 16. Va a ser igual a que yo coloque 8 por 10 y no coloque el gorrito, solo coloque un número pequeño un poquito más arriba, menos 16. Va a ser igual también a que coloque 8x10 gorrito a la menos 16. Entonces son formas de poder representarlo. Y vean este ejemplo acá. ¿Cómo quedaría entonces este ejemplo cuando sea, por ejemplo, un número pequeño? Bueno, algo que tengo que tener claro es que siempre va a ir un 0. El primero va a ser un 0. Luego va a ir el punto. Luego, ¿cuánto tendría que contar? Tendría que contar 16 dígitos para poder llegar hasta ese valor. Entonces, contemos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vean, hasta aquí estoy llegando. Por eso es que es un número bien pequeño. Contemos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vean 16 ceros. Son 16 ceros los que yo necesito para poder representar este valor pequeño. ¿Estamos? Y acá tenemos la tarea. Vean, jóvenes, esto lo van a trabajar ustedes. Van a tener un tiempo ahí para poder hacerlo. ¿Qué necesito que trabajen? Necesito que trabajen aproximación a decimales. Necesito que lo aproximen a 2 decimales, ¿sí? Y luego pasar esto a notación científica, los que sean, pues en este caso, grandes, que son normalmente los que están en color rojo. Vean, estos que están en rojo los van a pasar a notación científica y todos los que están acá en blanco los van a trabajar en aproximación a 2 decimales. Entonces, ahorita son las 8 de la mañana. Tienen 30 minutos para poder refaccionar, para poder despejarse de lo que ustedes quieran. Y luego 30 minutos para hacer la tarea. A las 9 de la mañana debe estar la tarea colocada en la plataforma de Google Classroom. Yo lo voy a habilitar para que puedan hacer su tarea y subirla, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá. Profe, esto lo tenemos que hacer como las explicaciones que nos ha estado dando, ¿va? Exacto, así como lo hicimos ahorita, aproximarlo con las reglas que hablamos, notación científica y aproximación a 2 decimales, que es lo que necesitamos. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Y por el momento sería todo ahorita para la parte de aproximaciones. Entonces, si no tienen dudas, yo dejaría esto acá para que puedan trabajar su tarea. Tómenle una captura, un screenshot o algo. Y igual yo se los voy a mandar ahorita a WhatsApp para que lo tengan ahí disponible. Profe, Adelante, le escucho.